Un nuevo foco de incendio se registró en la localidad de Santa Cruz de Cuca, en la región del Biobío. Vamos a conocer más detalles de lo que ocurre a esta hora en la zona. El contacto es con Raúl Sepúlveda, quien ha estado siguiendo muy de cerca la situación que se vive en esa región y qué tal se encuentra ese lugar. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Macarena. Claro, algo más tranquilos de lo que se vivió el día de ayer, que fue realmente un infierno en Santa Cruz de Cuca, ubicada a unos 20 kilómetros hacia el oriente de la capital de la provincia de Ñuble. Hablamos de Chillán, en donde estamos en este minuto. Y te digo que algo más calmado porque lo que se vivió ayer, y pasamos a ver imágenes de inmediato, fue de verdad muy preocupante y alarmante para las autoridades que estaban en aquel lugar. Estábamos cerca de las familias que viven en ese sector, a unos 200 metros o 100 metros de donde estaba el principal foco de incendio, que comenzó como un humo que era permanente, intenso, blanco, pero que terminó con estas llamas. Un verdadero infierno, te insisto, con estas pavesas que fueron saltando hacia el otro lado del río, porque claro, nosotros estábamos en un sector que estaba algo más resguardado por este río, el río Larqui, que conecta con el río Itata, pero de todas maneras el miedo estaba latente, y obviamente que la preocupación de los vecinos que vivían y que viven en esa localidad era bastante. De hecho, ellos nos decían que el año 2012, en el incendio de Quillón, bien grande también, que consumió más de 20.000 hectáreas, este fuego que fue consumiendo hectáreas cruzó el río Larqui, en un sector en donde fueron talados varios bosques y en donde el agua se corta. Y ese antecedente es el que comenzó a preocupar a las personas que viven en ese lugar, que realizaron labores durante toda la noche, también mojando el sector junto a bomberos y también a carabineros, realizando cortafuegos, siempre bajo la preocupación de lo que pasaba con el viento. El viento, Macarena, yo te lo he dicho durante todos los días, ha sido el principal enemigo de estos focos de incendio, de los que se reactivan y los que comienzan a activarse de un momento a otro. Era un humo intenso que luego se transformó en estas llamas que se veían a lo lejos, un viento que iba cambiando por las quebradas también que existen en esa zona, y que obviamente no solamente dificultó las labores aéreas de estos dos helicópteros y también del Air Tractor y el avión Hércules C-130 brasileño que estuvo sobrevolando la zona, también los trabajos terrestres de maquinarias que realizaban los cortafuegos. Te menciono que fue bien complicada la situación también terrestre por lo que tiene que ver con los cambios de dirección del viento. Es muy peligroso, muy arriesgado realizar estas maniobras, aunque tengas toda la expertise del mundo, cuando los vientos van cambiando rápidamente de dirección. Y en labores aéreas, claro, la poca visibilidad que hubo en ese sector también. Vamos a escuchar declaraciones de uno de los voluntarios que llegó a este lugar a ayudar a las labores de bomberos, también de carabineros para realizar cortafuegos. Se adentraron al bosque, a este bosque que queda bien cerca de Nueva Aldea, de la celulosa Arauco. Estas son las declaraciones del intenso trabajo que se realizaba y que se llevaba a cabo en la tarde del día de ayer allá en Santa Cruz de Cuca. Hay un canal profundo donde está ahora ya controlado el fuego. Al otro lado del canal, hacia el cerro, donde ya está todo ya quemándose. Entonces lo que hicimos fue tratar de hacer un pequeño cortafuego para que si pasa para el canal no pueda cruzar directamente hasta acá, pero está difícil. Ahí estaban entonces declaraciones de uno de los voluntarios. A ver, la principal preocupación de las autoridades es resguardar vidas. Y en ese sentido, la información que han dado durante todos estos días es que la gente que va a ayudar canalice los trabajos que realizan con las autoridades, porque son trabajos muy peligrosos y que obviamente tienen que ser canalizados por la gente que realmente sabe técnicamente lo que tiene que hacerse. Son trabajos peligrosos por el viento, como te decía, peligroso por las quebradas que hay en ese lugar, pero de todas maneras nos decían funcionarios de carabineros, de bomberos que estaban en aquel lugar el día de ayer, que sin el trabajo de los voluntarios hubiese sido imposible, en parte, resguardar las viviendas y las vidas de estas personas que viven en Santa Cruz de Cuca. Por eso te digo que es complicado verlo, porque desde un lugar te dicen que tiene que ser canalizada esta ayuda a través de las autoridades por lo difícil y lo arriesgado que es, pero por otro, esta celeridad que tiene que tener situaciones tan graves y peligrosas y alarmantes como esta.
Por eso, claro, la ayuda se valora, pero siempre tiene que ser canalizada. Ahora, lo que pasó ayer, si no hubiese sido por los voluntarios de verdad, habría al menos causado un problema mayor a la gente que vivía ahí. Gente que ha vivido durante muchos años en aquel sector. Nosotros nos fuimos dirigiendo desde Portezuelo, 40 kilómetros hacia el sur, para ir llegando a esta localidad. Pasamos por el sector Quitento, por ejemplo, también por el sector El Sauce, bien afectado, y llegamos finalmente hasta este sector de Santa Cruz de Cuca. Conversamos también con la gente, claro, la gente que se vio afectada por este foco de incendio que se fue trasladando kilómetro a kilómetro, se fue extendiendo hacia la izquierda, donde veíamos esas imágenes de fuego permanente, intenso. Estas son las palabras de una señora que vive a unos 40 metros de aquel foco de incendio, que ya perdió la mitad de lo que era su campo, la mitad de uno de los bienes que tiene para poder subsistir, su fuente de trabajo, una plantación. Vamos a escuchar lo que dijo esa señora y ya seguimos analizando lo que pasó en la región del Biobío en general. Ese foco no estaba ahí, el foco que estaba allá abajo, y este empezó, de un rato para otro empezó a arder. Pues. ¿Usted piensa que eso que fue...? Sí, ahí no, prendieron fuego, porque no es posible que el fuego está allá y arrancar acá, no. Ahí estaban las palabras entonces de esta señora, una de las damnificadas de este foco de incendio. Digo damnificada no porque se le haya quemado su casa, claro, al menos se puede decir que su casa está en pie, pero obviamente que la preocupación es permanente y la preocupación tiene a todas esas personas. Nosotros pasamos por aquel camino y estaban todas las familias afuera con su auto listo en el caso de que tuvieran que evacuar. A nosotros nos evacuaron. La policía nos invitó a salir desde ese lugar porque de verdad era muy, muy peligroso. Las imágenes lo dicen todo. Un foco de incendio que se activó bien temprano, pero que durante la tarde, con este viento que te menciono, tan fuerte y cambiante en dirección, fue tomando cada vez más fuerza, se fue extendiendo hectárea a hectárea. Son más de 80 hectáreas las que ya se han quemado cerca de esta celulosa Nueva Aldea. Hay gasoductos que pasan por aquellos lugares también. El sonido era impresionante de cómo se iba quemando hectárea a hectárea. Al menos durante esta semana que hemos estado junto con Florida y el Portezuelo, esta de Santa Cruz de Cuca ha sido sin duda uno de los focos más importantes, si no el más importante del que hemos sido testigos. Es bien evidente que durante el día de hoy, Macarena, se van a seguir realizando trabajos aéreos. Estos dos helicópteros, el Air Tractor y también el Hércules brasileño C-130. Y probablemente el Yuchín o, en el caso del supertanker, va a estar sobrevolando la región del Biobío. Una región del Biobío, Macarena, que tuvo un despertar de contrastes el día de ayer con esta noticia de que la población fue en salida bien cerca de uno de los focos más importantes de Portezuelo. Se levantaba ya tranquila por haber apagado ese foco, por el trabajo de bomberos. Pero por otro lado, lo negativo de este cuerpo de bomberos de Copquecura, que nos comentaba bien temprano en la mañana que sin ningún tipo de explicación había sido atacado por piedras cuando combatía el incendio, uno de los más grandes, el del sector El Sauce. Otro carro de bomberos que fue atacado también, en donde tuve que intervenir la fuerza militar, por lo que ellos dicen, según su denuncia, haber encontrado algunas personas reactivando intencionalmente uno de los focos activos en aquella comuna. Que tuvo a Florida muy preocupado por 3 focos específicos, también a lo que pasaba en San Fabián de Alí, con San Nicolás, en todas las zonas cercanas también a Portezuelo, algún pequeño foco en Quirihue también. Lo que pasa en los alrededores de Concepción, del Gran Concepción, lo que pasa con Penco, lo que pasa con la villa Vilumán, que también con muchas casas que están a la orilla del cerro. Lo que pasa con aquello, lo que pasa con la Villa El Rocío, lo que pasa con Walking Fin. Preocupados por todo lo que ocurre también en Dichato, lo que pasa ahí a un costado de Dichato, un poquito más arriba, podríamos decir, en la localidad de Menque. Son focos que se van reactivando. Uno decía que esto ya al menos se comenzaba a parar, esta extensión del fuego por los vientos hacia el norte, hacia Coelemu, pero la verdad es que prueba de que esto no es así es estas imágenes. Son estas imágenes de lo que se vivió el día de ayer en Santa Cruz
de Cuca. Será muy relevante el trabajo que realicen bomberos, también los trabajadores de CONAF, para poder parar en parte este foco de incendio que sacudió literalmente a esta localidad de Santa Cruz de Cuca el día de ayer. Lo que pasa en Chillán también, donde estamos, con el humo. Hubo ya alerta ambiental hace algunos días, y por esto que está a unos 20 kilómetros y que se venía extendiendo, lo más probable es que el humo llegue hasta este sector. Así que nosotros vamos a estar muy atentos y preocupados de lo que pasa acá en Chillán, en Portezuelo, en fin. En todas esas localidades que te dije están más afectadas. Macarena, retomamos el contacto en cualquier minuto.